tempranito, periodista especializado en el área económica, autor de los libros Petróleo y Desmadre y la economía del caos. Víctor, gracias por atendernos. Buenos días. Hola, buenos días. Pues mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Ayer te comentaba el interés que tenemos sobre todo en torno a lo que está ocurriendo con el tipo de cambio, que está vinculado directamente, tú me corregirás si me equivoco, a la producción petrolera en nuestro país. Pero te pedí un comentario sobre este tema, Víctor, de las zonas económicas especiales. Nuestros invitados en este espacio, en su mayoría, si no todos, han puesto en duda la eficacia de una iniciativa como esta. De hecho, ya existen o existían zonas económicas especiales y la situación sigue siendo exactamente la misma. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, bueno, pienso que las zonas económicas especiales, el gobierno lo ve como una posibilidad de crear zonas donde se enfoque en darle los servicios públicos que no da en otras áreas del país. Eso esa es un poco la ilusión, pero ciertamente para que esas zonas puedan funcionar se requiere toda una serie de condiciones que atraigan inversión extranjera de calidad, inversión extranjera que tenga tecnología, músculo, y el país no tiene esas condiciones en este momento, obviamente. Es un país que está aislado, que no tiene acceso a organismos multilaterales, que tiene una crisis política de reconocimiento del gobierno. Entonces, eso es un punto a tomar en cuenta. ¿Qué tipo de inversión puede venir en estas condiciones? Y luego, ciertamente, esas zonas ya han existido de alguna manera en el pasado. Tenemos zona franca, zona económica especial, zona libre y puerto libre. Eso no es tampoco una especie de bala de plata que va a llevar hacia una nueva economía sin que se corrijan una cantidad de cosas de fondo, ¿no? Y también que permitan que entonces las empresas venezolanas se beneficien, porque unas empresas venezolanas sin acceso al crédito, por ejemplo, que es un tema que está allí pendiente, son unas empresas muy disminuidas, unas empresas que solo pueden funcionar con el dinero que ya tienen, básicamente, ¿no? O con créditos comerciales, es decir, con proveedores que esperan meses para que estas empresas le paguen por lo que reciben, por la materia prima y los insumos que le venden, ¿no? Entonces, ciertamente creo que no es una salida mágica y que siguen pendiente una cantidad de temas de fondos para poder llevar la economía venezolana hacia un nuevo nivel. Ahora, Víctor, sobre el tema que tú destacabas en uno de tus artículos publicados en varios portales, incluyendo Runrunes, sobre lo que está ocurriendo con el tipo de cambio en nuestro país, yo te pediría un comentario porque esto afecta directamente a Venezuela, una nación que está prácticamente dolarizada desde el punto de vista transaccional. ¿Qué puedes decirnos acerca de los hallazgos que encontraste y la respuesta a la pregunta que tú te hacías? ¿Cómo el régimen de Maduro está haciendo para reducir el uso del dólar en Venezuela? Te escuchamos. Sí, bueno, ahí esto como suele suceder en estos temas de finanzas se relaciona con varias cosas, ¿no? Lo primero de eso, lo que notan distintos estudios de Ecoanalítica y del Observatorio de Finanzas, es que viene disminuyendo el uso del dólar en las transacciones. Por ejemplo, el último estudio de Ecoanalítica dice que en octubre, en Caracas, en 60% de las transacciones la gente utilizaba el dólar, o sea, para pagar. Esto cayó a 39% en la primera semana de junio, entonces hay una reducción allí. Ese repliegue del dólar como medio de pago, pues se debe a una estrategia que ha venido utilizando el gobierno que tiene varios componentes. Uno, el impuesto a los pagos en moneda extranjera. En los sitios donde hay mayor fiscalización, pagar ahorita en dólares implica un recargo del 3%. La actuación del Banco Central para contener la devaluación del bolívar, porque ciertamente el dólar viene aumentando, este año ha aumentado 20% la cotización del dólar, pero en el mismo periodo del año pasado, o sea, había aumentado 205%. Entonces,
al contrastar el primer semestre de este año con el primer semestre del año pasado, el Banco Central ha venido conteniendo el aumento de la cotización del dólar y eso también repercute en que las personas tengan menos interés en cambiar aceleradamente los bolívares por dólar, ¿no? Luego está la restricción para el uso del dólar en los bancos. El gobierno ha prohibido los créditos en dólares a través de la banca y también frenó la posibilidad de que haya transferencias entre cuentas en dólares en un mismo banco. Esto ha entorpecido, por ejemplo, que las empresas le paguen a proveedores con dólares o que paguen bonos en dólares a los trabajadores y que tengan que usar más bolívares. Y también un mayor gasto público en bolívares, aunque siguen siendo muy bajos, el gobierno viene dando bonos, unos aumentos en salario que hace que las personas tengan más bolívares para gastar. Todo eso, pues, en conjunto es lo que nos dice por qué viene disminuyendo el uso del dólar en las transacciones, porque a nivel de ahorro, los venezolanos desde los años 90, cuando tienen algún excedente, ahorran masivamente en dólares y los precios en su inmensa mayoría están fijados en dólares. Ahora, esto está directamente ligado, la política del régimen de Maduro a las exportaciones petroleras, ¿correcto? Sigue siendo la principal fuente de divisas en nuestro país, como lo destacas tú en este artículo. Sí, sin duda, sin duda. ¿Por qué? Bueno, porque como decía antes, algo que es fundamental en este rompecabezas es la contención de la devaluación. Eso se ha logrado con una mayor venta de dólares por parte del Banco Central. Todas las semanas el Banco Central está vendiendo alrededor de 100 millones de dólares en efectivo, es como lo hace. Ahora, eso tiene consecuencias importantes porque quiere decir, por ejemplo, la consultora Síntesis Financiera, ellos calculan que este año el Banco Central va a vender entre 37 y 46% de lo que le va a ingresar al país por exportaciones petroleras. Es decir, esa contención del dólar tiene un alto precio en el uso de esos recursos simplemente para tratar de contener la cotización del dólar. Y a su vez, la contención del dólar tiene que ver con la asfixia del crédito, porque la estrategia es que no se pueda pedir crédito en bolívares para poder comprar dólares. Entonces se le ha exigido a los bancos prácticamente que utilicen muy poco del dinero que tienen en caja para poder prestar. Entonces es una economía sin crédito y sin financiamiento. Aunque, como digo, siempre estas cosas hay que matizarlas. En los últimos meses el crédito viene recuperándose un tanto, eso porque se alivió un tanto la asfixia al crédito y se le permitió a los bancos que den créditos indexados. Esto que suena tan técnico es simplemente un crédito en bolívares, pero que está atado al dólar. Es decir, si usted le prestan, redondeemos el dólar en 6 bolívares, si le prestan 6 bolívares, que es igual a un dólar, al vencerse el crédito, usted tiene que pagar el equivalente en bolívares de un dólar. Si el dólar está en 10 bolívares, entonces serán 10 bolívares. Esto ha hecho que la cartera de crédito al cierre de junio equivalga a 535 millones de dólares. Es una cifra enana, pero que es mayor a la de enero, que era de 280 millones de dólares. Pero para que tengamos una idea, en el 2012 el crédito bancario alcanzaba los 31 mil millones de dólares. O sea que esto nos pone en perspectiva en dónde estamos parados. Víctor, tú citas a Drúbal Oliveros de Ecoanalítica y él dice, bueno, la clave de cómo se comporte el dólar tiene que ver con el precio del petróleo. En la medida que haya un descenso importante, va a haber una señal de alerta, habrá presión en la devaluación y presión en la inflación en Venezuela. Yo te pedí un comentario porque lo uno a lo que está ocurriendo con los salarios en nuestro país. Un estudio del Observatorio Venezolano de Finanzas advierte que en promedio el salario en dólares, al menos en Caracas, ha perdido 5.7% de su valor. Hoy hay una protesta convocada del Palacio de Miraflores contra el instructivo ONAPRE, que tiene que ver justamente con el salario, pero en el sector público. ¿Qué puedes decirnos? Te escuchamos. Sí, ciertamente
como decíamos antes, esa cita que tú traes a colación de Asdrúbal Oliveros es clave en este tema. Para que el Banco Central pueda vender dólares se necesita un precio del petróleo elevado como el que ha tenido el primer semestre. Ese precio es lo que ha permitido que ingresen más dólares al país y que el Banco Central pueda intervenir. Ahora, hay señales en el horizonte que nos dicen que hay riesgo en que eso pueda cambiar. Se habla de una posibilidad de recesión en Estados Unidos, de recesión en Europa, y eso podría debilitar el precio del petróleo, que llegó a estar alrededor de $124, hoy está alrededor de los $100. De haber una recesión, pues eso va a hacer que baje la demanda de petróleo y un descenso en el precio del petróleo y en los ingresos que está teniendo el gobierno por lo poco que exporta de petróleo, pues significaría un banco central con menos recursos para contener la cotización del dólar. Obviamente, si eso ocurre, pues tendríamos una devaluación que deprimiría aún más los salarios, que es otro tema que está pendiente en esto. Yo creo que el tema del salario, la cifra que dio ayer el Observatorio Venezolano de Finanzas, de que a nivel esa es una cifra, un estudio que hace el observatorio sobre el salario en el sector de comercio y servicios en el área metropolitana de Caracas. Allí se emplea alrededor de 2/3 de las personas que trabajan. Lo que nos dice es que hubo un retroceso de 6% en la capacidad de compra del salario. Yo creo que el tema es, uno, que la inflación, aunque ya no estamos en hiperinflación, sigue siendo bastante elevada, según las cifras que tenemos a mano, las del mismo observatorio. La inflación es de 53.8% en el primer semestre. Eso es una inflación sumamente alta, aunque no estemos en el escenario del 2021, cuando la inflación fue 686%, es una inflación que impacta la capacidad de compra de unos salarios que son ya bastante bajos y que nos hablan entonces de los problemas de productividad justamente que tiene la economía venezolana, de empresas que tienen muchas limitaciones para poder crecer y para que eso se revierta en aumentos de salarios y en una recuperación económica que se ha focalizado en el comercio, pero que tiene también un techo bajo vista la capacidad de compra de los venezolanos, y que es una recuperación enfocada más que todo en importaciones para un estrato que tiene ahorros en divisas o que recibe remesas y que puede comprar. Eso tiene un nivel muy bajo, y de allí también viene el tema de los salarios en el comercio. Y entonces tenemos pues la sociedad que se está formando en Venezuela, una sociedad muy desigual, ¿no? Porque quienes tienen acceso a dólares o remesas, pues pueden medianamente consumir más o mucho más de los que simplemente tienen ingresos en bolívares. Y un crecimiento que no sabemos si va a ser sostenible en el tiempo, ¿correcto, Vic? Bueno, al menos así lo planteaba el economista y profesor de la Universidad Católica Omar Zambrano ayer en sus redes sociales. Sí, yo creo que justamente lo que se ha planteado es cómo hacer, si realmente el país está en una ruta de crecimiento sostenido y a muy altas tasas, que es lo que necesita. Digamos, el consenso mayoritario es que la economía venezolana se redujo 80%. Digo consenso porque el Banco Central oculta las cifras desde el 2018, las cifras del Producto Interno Bruto. Es un Banco Central que no hace absolutamente nada en aras de la transparencia y de ganar credibilidad. Ahora, eso es similar a una persona de 100 kilos que se reduce a 20 kilos. Después de adelgazar de esa manera tan drástica, que es lo que ha dejado la crisis, la explosión de la economía socialista en Venezuela, pues se plantea, vamos a tomar el escenario más optimista, que este año la economía va a crecer 20%. Bueno, es 20%
de esta persona enclenque que pesa hoy 20 kilos. Es decir, esta persona de 20 kilos pasaría a pesar 24 kilos si creciera 20% este año. Esto nos quita pues el espejismo este de los porcentajes y nos dice que aunque sea una buena noticia que no te sigues enflaqueciendo, pues estás muy lejos de alcanzar un nivel que repercuta en una mejor calidad de vida para todos los venezolanos y que sea una recuperación significativa respecto a lo que era el país antes de la debacle que ha sufrido. Víctor Salmerón, 1 millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, periodista especializado en el área económica. Vamos a la pausa y regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos, en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CID. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, fonpres6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada, y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca, porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos, y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya, 0424-134-6035, en Instagram wprada.be. Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y hasta ahora saludamos a Henkel García, se suma a nuestra mesa de debate, quien es analista financiero, director de Econométrica. Gracias por atendernos. Muy buenos días, bienvenido. Buenos días, ¿cómo está María Alejandra? Como siempre, un gusto. Un gusto conversar con nuestro invitado acerca de varios temas, esencialmente sobre el telón de fondo de esta crisis. Yo iniciaría a partir del salario. A propósito de la cantidad de anuncios o declaraciones que se han ofrecido en los últimos días, hay una protesta convocada para este jueves al Palacio de Miraflores por el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto, y hay declaraciones encontradas en el equipo de Nicolás Maduro. La ministra de Educación, Yelitza Santaella, dijo que, bueno, que no se han incrementado las primas de antigüedad o profesionalización producto de las sanciones. Sin embargo, Maduro dice que hay crecimiento económico de 2 dígitos producto justamente de esas medidas adoptadas por Estados Unidos. Quisiera un comentario inicial de tu parte. Te escuchamos. Este tema del salario y después de un ajuste importante en lo que ha sido el poder de compra del dólar, que creo que vale la pena poner esto en contexto. En el pasado, sobre todo en 2 picos, 2015 y 2017, el dólar tuvo dentro de Venezuela sus picos de poder de compra. Y era el momento que suceden tantas cosas en Venezuela que quizás no lo recordemos, pero era el momento donde tú vendías $20 y podías vivir todo un mes. Es una distorsión que no se podía mantener en el tiempo, y lo que íbamos a ver posteriormente es un ajuste de esos precios en dólares, que muchos ahora piensan que hay como un sobreajuste, que los precios dentro de Venezuela son muchísimo más elevados que en otros países similares a Venezuela. La información que nosotros hemos podido recoger es que, si bien somos un país relativamente caro, lo que realmente afecta al venezolano es la brecha que hay entre el ingreso que tiene y realmente los precios que estamos viendo. Es decir, quizás no solo tengamos precios parecidos, por poner un ejemplo que no necesariamente es el más exacto o el más preciso. Realmente tenemos los mismos precios de Perú, pero los niveles de salario de Perú son muchísimo más altos a los de Venezuela. Entonces, por supuesto, no tenemos una distorsión de precios
con respecto a ese país, pero sí lo tenemos con respecto al salario. Este crecimiento que hemos visto en 2021 y parte de 2022, que yo creo que sí estamos creciendo, no se debe tanto a que Venezuela tenga niveles de producción mucho más altos de lo que tenía en 2019. Realmente lo que estamos viendo es una limpieza de los efectos de la pandemia. Entonces, lo que hicimos fue rebotar hacia lo más cercano a 2019, que fue el momento previo a la pandemia, pero no hemos visto mejoras significativas en lo que es la dinámica económica del país. Hay que poner aparte todo esto que está ocurriendo en la parte comercial, pero la producción, la industria, lo que realmente mueve y genera valor y bienestar en un país, eso todavía está bastante estancado, y al estar estancado es buena parte del país, salvando lo comercial, que sí hay mejoras en ese aspecto, pero sin esa tracción que te da lo que es la producción, la generación de valor, sobre todo en cadenas productivas, no de importaciones, no de comercio, sino lo que realmente producimos en Venezuela. Te repito, insisto, eso está estancado, y al estar estancado eso, también lo están los salarios. Entonces, ese es más o menos el contexto de la realidad de los salarios. Entiendo que la gente, al ver algo de mejora, empieza a crearse expectativas de que esa mejora pudiese continuar, o desea, o aspira, más que desea, aspira más, pero hay ciertas restricciones en la realidad económica de Venezuela, que te puedo nombrar, y la hemos nombrado a lo largo de todos estos años en tu programa. Las restricciones son muchísimas, te puedo nombrar algunas. Acceso al crédito. O sea, tú eres un país donde no tenemos acceso al crédito. Entonces, para que alguien pueda convertirse productivo o alguien quiera emprender sin crédito, es muy difícil. La calidad de los servicios públicos. Es muy difícil crecer a altas tasas cuando tienes unos servicios públicos tan deficientes, y quizás el de la electricidad es el más relevante de todos. Y bueno, para mí la pieza fundamental de esto, que tiene que ver con la institucionalidad del país. Sin institucionalidad es muy difícil que se crezca de manera sostenida. Entonces son diferentes aspectos que van limitando el crecimiento en Venezuela, y que sí podemos crecer algo más, pero en algún momento no vamos a conseguir ese techo. Decía textualmente Nicolás Maduro: las sanciones imperialistas nos hicieron daño y también nos hicieron un bien, porque nos obligaron a un renacimiento de una nueva economía diversificada, productiva. Fuimos al campo a producir los alimentos. Y yo te pediría un comentario al respecto, porque, insisto, algunos funcionarios justifican justamente el congelamiento de los salarios de nuestro país, producto de estas medidas adoptadas por Estados Unidos, y sin embargo Nicolás Maduro asegura, bueno, esto nos ha hecho incluso bien. Quisiera tu opinión, Henkel, te escuchamos. Desde el punto de vista político, le vas a dar la vuelta, porque quienes nos aislaron internacionalmente fue el mismo gobierno con su política. O sea, las sanciones no nacieron por capricho de Estados Unidos. De hecho, no viene ni siquiera con el gobierno de Trump. Todo esto tiene una historia larga que viene desde el gobierno de Obama, que sienta las bases legales para todas las sanciones que vinieron posteriormente. Entonces, quien complicó y quien se enemistó con Estados Unidos, y no solamente con Estados Unidos, sino también hasta con la misma Europa, fue el mismo gobierno. Eso hay que destacarlo, porque si no, que cae en la arbitrariedad que todo es responsabilidad del imperio. Y realmente no es así. Hay una base por la cual, y una intención clara desde el punto de vista geopolítico, de negar el lado occidental y acercarse a Irán, Rusia, China y China principalmente, en un juego geopolítico que uno intuye que le sirve desde el punto de vista o le sirve, no desde el punto de vista, sino que le sirve para mantenerse en el poder. Ese es el juego, esa es la base de la sanción. Lo otro que hay que decir es que Venezuela perdió más de la mitad de su PIB sin sanciones generales. Ya para 2015-2016, cuando empiezan a implementarse las primeras, ya Venezuela había perdido buena parte de su PIB, y ahí tienes una clara crisis de un modelo que era fallido. No solamente el de las sanciones, que se debate cuál ha sido el verdadero efecto. Fíjate que el mismo Maduro atribuye a algo que por otras firmas, otras organizaciones han dejado ver, que quizás sin
sin las sanciones, la economía venezolana o el gobierno no se hubiese visto obligado a abrir algo la economía, a generar algo de libertades económicas para que le dieran un respiro al sector privado. Entonces, si tú tomas ese elemento, entonces el efecto pudiese ser positivo, así como la vuelta política que le quiso dar Nicolás Maduro. Pero para mí el mal estructural es de modelo, el mal estructural tiene que ver con una institucionalidad que se la volaron, que hoy no tenemos, no contamos, no hay seguridad jurídica, no hay confianza de los actores económicos, no hay confianza en la ciudadanía, en quienes gobiernan, en las políticas que delinean, y para mí ese es el mal de raíz que debemos atacar. Creo que además, Henkel, hay un famoso gráfico que fue publicado cuando se empezó a promover la denominada ley antibloqueo, donde el propio Nicolás Maduro reconoce una caída abrupta de los ingresos venezolanos entre 2013 y 2020, mucho antes de las sanciones contra Venezuela. Yo te pediría un comentario. Y es así, cuando tú ves la producción de petróleo per cápita, es un claro descenso, no desde 2013, ese descenso viene desde 1998. Bueno, ya de todos es sabido la política que ha tenido el chavismo como gobierno, incluyendo el gobierno de Chávez, con respecto a PDVSA. Prácticamente postaron a buena parte de la nómina que tenían. Ahí en ese despido masivo también se fue buena parte del know-how, del saber hacer de la empresa, y realmente no hemos podido ni siquiera mantener de lejos lo que se tenía en 1998, y un declive que al final terminó en lo que estamos ahora, que es una producción hasta por debajo del 1.000.000 de barriles. Cuando empiezan las acciones en 2017, eso ya venía en 2 millones o por debajo de 2 millones. Se había perdido ya buena parte, por mala gerencia, por todas unas medidas que han sido erradas. Tanto es así, María Alejandra, o sea, que no sé por qué no se le atribuye mayor costo político. El gobierno que nos metió en una senda de controles de un estado policial contra el empresario, en 2018 cambia de giro completamente. Ya no se habla de socialismo del siglo XXI, ya no se habla de guerra económica. Entonces todo eso fueron excusas, todo eso fue un plan fallido en la dirección que no era la más adecuada, y ahorita con prácticamente ningún tipo de reconocimiento, ni haciendo ni el más mínimo mea culpa, se hace un viraje hacia algo más a lo que uno pudiese ser economía de mercado, que todavía no la tenemos, obviamente, porque hace falta mucho más elementos, pero sin duda es un ambiente mucho menos hostil hacia el empresario de lo que tenemos años atrás. Y repito, por allí es que van los cambios. Como tú bien dices, la realidad muy dura de Venezuela viene desde antes, y de hecho se gestó, y yo en eso he sido claro, y algunas personas que son chavistas, más no maduristas, no le cae bien, pero todo esto se gestó con Chávez. La destrucción institucional de Venezuela no es del gobierno de Maduro, eso viene del gobierno de Chávez, y voy más allá. Ese desmontaje institucional, que ya era débil al llegar Chávez, y hay que reconocerlo, pero ese desmontaje institucional se hizo cuando estábamos emborrachados por la fiesta de ingresos petroleros que tuvimos desde 2007 hasta 2013. Bueno. En esa borrachera, en esa gran fiesta, tomaron institucional, o destruyeron lo poco institucional. Y voy más allá, porque lo que se creó ni siquiera podemos hablar de una destrucción total de instituciones. Fue la imposición de instituciones que son exclusivas. Es decir, todavía tenemos un TSJ, pero es un TSJ que desde hace ya unos cuantos años obedece al partido de gobierno. Solamente para dar un ejemplo de ese deterioro institucional que tenemos hoy en el país. Sin ir más allá, Henkel, quien destituyó 20.000 trabajadores de Petróleos de Venezuela fue el expresidente Chávez. Ese es el pecado original, como han dicho varios expertos en este espacio. Si me permites, tenemos que hacer una pausa para publicidad. Al regreso quisiera referirme a lo que está ocurriendo con el dólar, con el tipo de cambio. Algunas firmas ya hablan de una proyección para finales de este año de, una devaluación de más del 50% del precio que está ahora. Yo te pedí un comentario sobre el impacto que esto puede tener para una economía como la nuestra, dolarizada, al menos desde el punto de vista transaccional. Al regreso te doy la palabra para contestar. Ya venimos. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos,
por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750. La radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo el futuro. Mis amigos, quiero hablarles de Dilab Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, Dilab Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. Dilab Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Ante el agobio diario, siempre se agradece una pausa. De lunes a viernes, Verónica Oliveros te trae un cafecito para el alma en Sin Estrés, la revista radial de Radio Caracas Radio, con música, cultura, salud, emprendimiento, terapia, astrología y más. Cada tarde a las 3 nos ponemos en modo Sin Estrés por RCR, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica de nuestro país. Nos acompaña Henkel García, analista financiero, director de Econométrica. Y yo les hago una inquietud a propósito de lo que está ocurriendo con el mercado cambiario. El tipo de cambio oficial que publica Banco Central de Venezuela se acerca a los 6 bolívares por dólar. Algunas firmas ya se atreven a proyectar lo que puede ocurrir a finales de este año. Y, bueno, algunos de los datos que hemos visto, Henkel, que publica, por cierto, Víctor Salmerón en un artículo en Runrunes, habla de una depreciación que podría significar el 50% de lo que está el día de hoy. Si eso ocurre, ¿qué impacto puede tener para nuestra economía y sobre todo para los salarios? Te escuchamos. Lo que vimos en mayo y junio fue un aumento importante del tipo de cambio y vimos cómo eso tuvo un efecto directo en la inflación, porque con el grado de dolarización que tenemos, no solamente de transacciones, de gente pagando en dólares, también el dólar tiene un peso importante como moneda de referencia de los precios. O sea, hoy tanto empresarios, comerciantes y consumidores y ciudadanos piensan en dólares, no están pensando en moneda local. Entonces, claro, si yo fijo mis precios en dólares y veo que el tipo de cambio aumenta, eso va a tener un impacto en la inflación en bolívares, ¿no? Por supuesto, en la medición que se hace oficial. Este deslizamiento, hay algo que hay que reconocer, que la variación del tipo de cambio hoy por hoy es mucho menor de la que habíamos tenido en el pasado. La gente pudiese imaginarse que el aumento es superior, pero el aumento interanual del tipo de cambio está alrededor del 60%. Todavía es una cifra muy alta, pero sin duda es algo mucho menor a lo que habíamos visto en años pasados. El gobierno pareciera que va hacia una política de soft landing, de poco a poco ir disminuyendo la inflación. Eso todavía no pueden o entienden que no pueden mantener un tipo de cambio estable, fijo, sino que lo van a tener que dejar desplazar hasta 7.60, que creo que el artículo de Víctor así lo apunta, no sé dónde la fuente, que el objetivo que tiene el Banco Central de Venezuela, que coincide, por cierto, con las cifras que desde hace tiempo en nuestros servicios de proyecciones le estábamos dando a nuestros clientes, porque era evidente que hacia allá se iban a dirigir.
de apuntar hacia un tipo de cambio alrededor de 7.50, 7.60. Nosotros también lo mencionábamos a comienzo de año, que muy probablemente íbamos a terminar el año con un tipo de cambio que sea de un solo dígito. Y pareciera que eso se va a mantener, pero esa estabilidad de precios ha costado. Y esta aceleración que tuvo en mayo y junio encendió unas cuantas alarmas, pero sí hay que reconocer que lo que hemos visto desde el punto de vista monetario y también de tipo de cambio, han logrado llevar a la estabilidad que más o menos tuvieron a comienzos de año y a finales y a lo largo de 2021. El artículo de Víctor lo que plantea, citando, digamos, algunos analistas, es que todo dependerá de lo que ocurra con el mercado petrolero. ¿Tú estás de acuerdo, Henkel? Sí, porque Maduro te dice que la economía venezolana está diversificada, pero obviamente cuando ves la principal fuente de divisas sigue siendo el petróleo. Claro, con unos ingresos muy disminuidos, con unos ingresos precarios, pero cuando tú ves cómo se alimenta el mercado cambiario, son con divisas que todavía vienen del petróleo. Entonces, claro, al depender todavía de los ingresos de dólares o de divisas por parte del petróleo, lo que pase con el petróleo venezolano, con el precio y también con el volumen de exportación, va a afectar esa oferta de divisas que se puede hacer a través del Banco Central. Que tampoco es mucho la intervención. La gente hoy por hoy se alarma de los niveles que tenemos, pero hay que recordar que en la época de bonanza, María Alejandra, aquí se otorgaba entre CISME y Cadivi $300 millones diarios. Ese era el nivel de liquidación de divisas. $300 millones diarios, ¿no? Para entender lo que realmente es una venta masiva de dólares en lo que fue el pasado, un pasado que lo que dimos fue ahorrar para poder enfrentar momentos que pudiesen ser duros y realmente los despilfarramos y no solamente de viajes que en otro país una familia de clase media no se podía costear, de importaciones baratas, todo eso fue financiado con petrodólares y lo que debimos hacer en ese momento, entendiendo que no se iba a mantener, que era insostenible, fue ahorrar y lo que hicimos fue todo lo contrario, sino gastarlo y gastarlo quizás de la manera menos productiva que hubo, pero al menos quedaron los viajes, ¿no? Y algunas compras por allí. Y la corrupción, Henkel, que es un elemento fundamental. Ese es lo otro, ¿no? Que cuando miles de millones de dólares que, bueno, se perdieron producto de un esquema o distintos esquemas que se crearon, de los cuales hemos conocido por juicios en el exterior, para justamente quedarse con parte de esos ingresos. Es que aquí vamos un poquito a la teoría de los controles. Cuando tú impones un control, tú tienes que al imponer el control creas un sistema de escasez. Porque al poner un control de cambio de precios, ese precio es fijado por debajo de su precio de equilibrio. Al ser fijado por debajo de su precio de equilibrio, entonces ahí, por definición teórica, creas escasez. Entonces el Estado tiene que funcionar como un ente que administra esa escasez y esa escasez es administrada con criterios que son arbitrarios y discrecionales y más en un país débil institucionalmente como lo es Venezuela. Y al caer en ese sistema de administración de escasez donde yo manejo los recursos y los manejo con mis criterios de arbitrarios discrecionales, entonces ahí nacen y se enriquecen y son beneficiados los grupos que están cercanos al poder. Eso, ojo, eso no es por criticar moralmente a quienes están hoy ejerciendo los cargos de poder. Tú pones a gente que sea con valores, que tú puedes decir, mira, yo considero a esta persona seria, lo metes en ese sistema y lo termina triturando, lo termina convirtiendo y lo termina engranando en ese sistema de extracción de riqueza que al final de cuentas es un sistema también corrupto. A la luz de lo que tú comentas, Henkel, parece obvio que va a continuar la devaluación del dólar en nuestro país. Yo te preguntaría directamente el impacto que esto puede tener sobre los salarios. El Observatorio Venezolano de Finanzas acaba de publicar un estudio en el que habla de una depreciación de los sueldos de hasta 5.7% en su poder adquisitivo en lo que va de año, eso en primer lugar, y en segundo lugar el impacto que puede tener sobre la inflación, que también se ha venido incrementando en nuestro país. En junio se ubicó en 14,5% según las cifras de este Observatorio Venezolano de Finanzas. Te escuchamos. Yo insisto en este punto.
más allá de lo nominal, de estas variables de precios, de tipos de cambio, que al final es el precio del dólar o de las divisas, va a girar en torno a la producción. O sea, este ajuste nominal de ir dirigiendo, o que el país se dirija a una inflación cada vez menor, no la vamos a poder dominar de un día para otro. Eso es muy raro el caso. Eso y como lo ha asumido el gobierno también es algo que ha sido progresivo. En lo que respecta a poder de compra de salario, sí, la gente tiene miedo a la inflación, pero si ya hoy tu salario está denominado en dólares, o sea, lograste que en buena parte es así, o sea, hoy muchos trabajadores tienen como referencia de su salario el dólar. Entonces lo que pasa con el tipo de cambio no es tan relevante. Va a ser más relevante lo que ocurra en lo que es producción y productividad. Si a pesar de que haya un aumento del tipo de cambio, vemos que la producción y la productividad en Venezuela aumenta, entonces muy probablemente los salarios van a recuperar poder de compra. Y eso yo no lo pudiese asegurar. Allí donde debemos concentrar los esfuerzos, y no solamente los esfuerzos, sino también la gente. O sea, para que el poder de compra del salario se recupere, lo que tenemos es que ser más productivos, y no lo hemos sido, y no lo hicimos ni siquiera en la época de bonanza, porque esa es la característica de renta. La renta es ingresos que realmente no corresponden a aumentos en la producción y la productividad, sino son ingresos fortuitos, en el caso de nosotros, por el incremento de precios del petróleo. Y por allí es que yo quiero que la gente se enfoque. Cuando seamos un país productivo, cuando aumentemos los índices de productividad, que va más allá de este auge comercial que estamos viendo, sino que más va a la producción, a la instalación de fábricas, a retomar la capacidad ociosa de buena parte de las industrias de Venezuela. Cuando veamos que esas variables están mejorando, entonces allí vamos a ver una recuperación franca del salario. De resto, es poco lo que se puede pedir. Ahora, ¿se ha desvanecido el riesgo de la hiperinflación en Venezuela o continúa latente, menos a la luz de estos datos de organizaciones independientes? ¿Qué opinas tú? Por los momentos sí. Esos miedos de hiperinflación están lejos, a pesar de que todavía tenemos una inflación alta que hay que reconocer. Pero me preocupa lo siguiente, cómo se abrió el programa. El reclamo de personas que quieren ganar más porque tienen un nivel de vida muy precario. Habría que ver si el gobierno cae en la tentación de recurrir a las herramientas nocivas que tenía en el pasado. Es decir, si cae en la tentación de recurrir a la emisión monetaria para financiar este aumento de salarios, eso nos va a meter de lleno otra vez en inflaciones cada vez más altas, y no se puede descartar que tengamos otro pico hiperinflacionario. Pero eso no se puede asegurar, ojalá que no. Pero entiendo que también que las presiones de diferentes grupos que ya están desesperados, que tienen mucho tiempo con unos niveles de salario bajísimos, profesores, toda la administración pública, trabajadores por Polec, realmente tienen salarios muy, muy bajos. Esa presión va a ser grande. Hay que ver cómo reacciona el gobierno ante esto. Insisto y repito, si cae en la tentación de emitir por parte de que el Banco Central de Venezuela haga emisión monetaria para financiar ese gasto, muy probablemente veamos otro pico inflacionario. Tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, la última el día de hoy. Y yo te dejaría la siguiente inquietud. Lo comentábamos con uno de nuestros invitados en otro programa, con Juan Pablo Olalquiaga. Ciertamente hay crecimiento, tú lo has dicho, de nuestra economía. No sabemos las dimensiones, más allá de lo que dijo Nicolás Maduro, esto de los 2 dígitos en el primer semestre de este año, pero como tú lo indicabas en un tuit, es un crecimiento insuficiente y además desigual. Al regreso quisiera ahondar en este tema. Ya venimos. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750.
la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. El que sabe de sabor sabe de saber que Del Corso es la clásica pastelería italiana de Caracas. Qué ricos sus dulces típicos tradicionales, como los auténticos cannoli, la sfogliatella o la cola de langosta, no tienen comparación. La pasta seca de almendras y chocolate o su gran variedad de tortas, cumpleaños, bodas, bautizos o comuniones, reuniones familiares o eventos corporativos. Teléfonos 0212-941-1971. Pastelería Del Corso, la pastelería italiana por tradición y excelencia. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Palabras menos, hablando acerca del telón de fondo de esta crisis, la situación económica. Nos acompaña Henkel García, analista financiero y director de Econométrica. Yo le dejaba una inquietud a propósito del crecimiento económico en los primeros meses de este año en nuestro país, y le comentaba un tuit publicado el 18 de julio. Decía Henkel, ¿hay crecimiento económico? Sí, desde 2021, pero es insuficiente, es desigual, y sin ir más lejos, Henkel, Venezuela es el segundo país con más hambre en la región, solo superado por Haití, según la FAO, al menos hasta 2021. Yo te pedí un comentario sobre este punto en específico. Te escuchamos. Y tiene que ver con lo que te mencionaba hace unos minutos con respecto a las restricciones. Este crecimiento, que al final es una recuperación de la actividad económica perdida o en buena parte por la paralización económica de la pandemia. Entonces, este rebote tiene un aporte importante con una realidad o una normalidad que estamos retomando posterior al comienzo de la pandemia, que fue en 2020. Entonces, por allí viene buena parte del crecimiento, pero no se debe a un conjunto de políticas económicas coordinadas, coherentes y de amplio espectro, y también financiada con ayuda internacional, ayuda de organismos multilaterales que nos hace falta. Ese crecimiento no se debe a eso. Entonces, al no tener esos elementos y al no haber cambios estructurales, esos elementos de restricción están allí, y las tasas a las que estamos creciendo son insuficientes porque Venezuela perdió cerca de 3/4 o más de 3/4 de su PIB per cápita. Entonces, las tasas que tienes que crecer para poder recuperar todo ese terreno perdido son tasas altas, mucho más altas de lo que estamos viendo en la actualidad. Y la desigualdad tiene mucho que ver con los mismos servicios públicos. Cuando tú tienes servicios públicos deficientes, cuando tú no tienes acceso al crédito, entonces los que pueden beneficiarse de ese mejor ambiente económico son un grupo muy reducido. Y eso es algo que se debe atacar, que por los momentos, ojo, y esto no es algo que es reciente, esto viene desde hace ya algún tiempo. También es un mal que se extiende a buena parte de Latinoamérica, que ha sido un subcontinente muy propenso a la desigualdad, pero para mí tiene mucho que ver con el acceso a servicios públicos. Hay una teoría, un trabajo que yo no sé, lo comentaba con una economista hace poco, que tiene que ver con el crecimiento inclusivo, y fue desarrollado por el mismo Ricardo Hausmann. Es lo que cuenta que hay redes de servicios que entre esas redes de servicios sean más amplias, abarquen más cantidad de gente. Eso le permite a cada individuo, a cada ciudadano, a desarrollarse plenamente, a introducirse a la esfera de la producción. Si esas redes no son sólidas, si esas redes no son extensas, si son deficientes, entonces el crecimiento que ves es desigual, porque las oportunidades no son para todos. Y eso es para mí lo que describe en buena medida la realidad venezolana. Y
y son de los objetivos que nos tenemos que plantear, porque por allí creo que son los tiros, y eso también, repito, y siempre caemos en el mismo punto. Pareciera que no, pero buena parte de ese crecimiento inclusivo tiene también que ver con institucionalidad inclusiva, con institucionalidad que esté a favor del ciudadano y no solamente a un pequeño grupo que esté en el poder en el turno que le toque. Finalmente, ¿es posible proyectar tasas de crecimiento para el segundo semestre? Henkel, con Industria habla de hasta un 10%, eso en primer lugar, y por otra parte, se me ocurre preguntarte si esto tiene un techo, producto de la crisis de servicios públicos y también la escasez de combustible. Te escuchamos. Sí, nosotros tenemos doble dígito, y es una proyección que teníamos desde el comienzo de año, y alrededor de 15% este año, pero hay que poner un asterisco, ¿no? Si nosotros crecimos, que son los estimados, entre 5 y 6% en 2021 y crecemos 15% en este año, todavía la economía venezolana termina por debajo de la 2019, que fue el nivel previo a la pandemia. Entonces, eso para ponerlo. Entonces, no vamos a tener mejor o mucho mejor que 2019. Muy probablemente terminemos por debajo de 2019, pero sí, el crecimiento pudiese ser entre 10 y 15%, es algo totalmente plausible. Y la segunda parte de la pregunta, sí, tiene un techo, y ya lo he comentado a lo largo del espacio. Hay muchas restricciones. No hay cambios fundamentales en la realidad de país, en la realidad de Venezuela, no solamente económica, sino también política, y sin darnos esos cambios y sin replantearnos un conjunto de elementos que son vitales y que parecieran olvidados, entonces va a ser muy difícil. Quizás ya estamos terminando, me imagino, pero un último comentario y tiene que ver con institucionalidad. Ustedes no se imaginan lo perverso que es tener una figura como la reelección indefinida. Eso de ahí para abajo te cambian todos los incentivos. Entonces pensar en esto, ¿no? Vamos a ir cambiando institucionalmente poco a poco el país. Ok, yo creo que en eso. Pero quizás lo primero que tenemos que cambiar es esa figura muy perversa, muy nociva, como la reelección indefinida. Y del trabajo institucional y la reforma institucional que hay que hacer en Venezuela es larga, pero me atrevo a dar este ejemplo. Henkel García, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos, como siempre, analista financiero, director de Econométrica, expresando opinión y análisis acerca del tema que debatimos la mañana de hoy, que tiene que ver con el telón de fondo de la crisis, la situación económica, que pasa por estos supuestos índices de crecimiento de 2 dígitos en el primer semestre, que contrastan otra vez con lo que está ocurriendo en el caso de los trabajadores, sobre todo del sector público. Gracias. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares, de la Dirección General de la Estación, en la gerencia de producción Willy Charcaya. En la producción, Génesis Rodríguez, los controles Néstor Tobar, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó. RCR presentó Palabras Más, Palabras Menos. RCR 750 AM.